buenas tardes, como todos los miércoles. Feliz de estar con ustedes en este programa Camina con Meg, en esta plataforma de retos femeninos que en este caso todos los miércoles venimos con una propuesta, siempre con cosas que por lo menos nos hagan pensar, meditar y sorprendernos. Porque a mí la vida no me deja de sorprender cuando tengo invitadas del nivel del día de hoy. Estos tiempos que están tan apresurados, que tienen tanto en los que nos estamos sintiendo a veces muy empujados, la ciencia, nunca antes como ahora, siglo XXI, está empezando a tener está siendo más compatible con la parte espiritual. Sin embargo, no en todos los temas. Y este de hoy te va a sorprender porque me parece extraordinario. Esta energía que nos está diciendo que hay muchas maneras de sanar y que hay muchas maneras de comprobar lo que hacemos, lo que somos y lo que nos pasa. El programa de hoy se llama, escucha, Sangre Viva más allá de la ciencia. ¿Quiénes son mis invitadas? Bueno, una de mis invitadas así súper consentida es Pilar Mora, que ha estado ya en el programa. La admiro muchísimo porque es verdaderamente alguien entregada con una pasión y con el corazón a lo que hace. Y lo hace en afán de servir, de provocar cambios. Y me parece muy importante, sobre todo desde la infancia. Ella, pues la verdad, nos hizo 2 programas. Hicimos La causa oculta de los padecimientos que sí tienen causa, que fue maravilloso, que habla de la microbiota, y otro de déficit de atención y autismo, los cuales, desde luego les digo, tuvieron muchísimo éxito. Para quien no ha visto estos programas, dejen decirles quién es Pilar Mora. Pilar Mora tiene un doctorado en medicina natural, en el proceso de entender por qué su hija a los 8 años había sido diagnosticada como autista, y tras haber pasado por diversos tratamientos sin resultados, decidió enfocar todo su conocimiento y esfuerzo en encontrar respuestas, y es así como mediante su investigación desarrolla Macy's, del cual ella nos platicará. El objetivo de Macy's es recuperar el equilibrio de la flora intestinal, dando como resultado la eliminación de síntomas relacionados con enfermedades autoinmunes, TEA, TDA, TDAH y padecimientos como depresión, ansiedad, entre otros. Esta es Pilar Mora. Pero hoy tenemos a alguien también espectacular, que juntas, imagínense juntas, la ciencia y la parte espiritual. Ella es Majo Vega, que ella es canalizadora con más de 12 años de experiencia, imparte talleres y es conferencista. Y hoy logran juntas, con sus 2 dones, regalarnos a esta humanidad procesos de curación desde otro ángulo. A las 2 les doy la bienvenida. Estoy muy emocionada por tenerlas. Me parece extraordinario lo que hacen, así que bienvenidas a Retos Femeninos este día. Hola Meg, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto y un honor poder estar aquí contigo en tu programa. Muchísimas gracias. Hola, hola, muchas gracias por pues invitarme. Estoy súper contenta por esta experiencia. A ver, mujeres sabias y dotadas. Cuando hablamos de sangre viva, pues a mí me queda claro que la sangre, pues claro que está viva. A ver, mi Pilar, explícanos. Sangre viva desde la parte científica, ¿a qué se refiere? Bueno, el estudio de sangre viva es un análisis que se hace con una gota de sangre que se extrae de un capilar que es generalmente de la yema de uno de los dedos. Y lo que se puede ver en ese análisis, se pone la gota de sangre en un portaobjetos y en un microscopio de campo oscuro se ve la forma de las células de la sangre. En realidad es un estudio en el que se ve las cualidades de las células sanguíneas, no se hace un conteo, o sea, no es un análisis cuantitativo, pero nos permite ver nos da mucha información porque al observar las células de la sangre viva sin que tengan anticoagulantes ni otro tipo de sustancias, podemos ver si las células están deshidratadas, si hay algún proceso de absorción de nutrientes deficiente, si hay parásitos, cómo está funcionando el sistema autoinmune. Entonces,
es un análisis muy interesante que, si bien no se utiliza para hacer diagnósticos médicos, sí es muy útil para poder observar desequilibrios en el terreno biológico. Entonces, es muy sencillo, solamente requiere una gota de sangre, es prácticamente indoloro, no es invasivo. Y bueno, lo que se hace es ver en un microscopio específico con características especiales esa gota de sangre. ¿Qué te lleva en este proceso que tú vas caminando? Porque pues, no, yo creo que como buena científica no vas a parar nunca. Esto te va a llevar a descubrir otra cosa y a hacer otra cosa. ¿Qué te lleva ahí? ¿Por qué llegas a trabajar con la sangre viva? La sangre viva. Bueno, ya cuando yo hice el doctorado en Estados Unidos, una de las materias era microscopía de campo oscuro, que es específicamente este tipo de análisis de sangre. Entonces fue una materia que yo tomé en el doctorado, y ya hace más o menos 3 años fue cuando pude comprar un microscopio de este tipo, porque son microscopios bastante caros. De hecho, el que yo tengo lo mandé a hacer a Japón. Mira, aquí lo tengo, te lo enseño para que se den una idea más o menos. Es un microscopio, pues, como los que se ven generalmente. Aquí arriba tiene una cámara, entonces es como yo puedo fotografiar y tomar videos de la sangre. Ok. Entonces, desde hace muchos años es que conozco esta técnica, pero hasta hace poco fue que compré el microscopio con el afán de hacer investigación. Obviamente, en ese momento nunca me imaginé que la investigación tomaría este rumbo, pero pues estoy muy contenta porque de verdad es algo completamente innovador y diferente a lo que se ha hecho con los análisis de sangre viva. A ver, Majo, platícanos desde tu ángulo en esto que es un gran don, que es poder canalizar. ¿Cómo te enganchas en esta propuesta científica con Pili? Claro. Mira, lo que pasa es que cuando yo nací, de repente todo estaba bien y un día me salió un moretón muy grande, ¿no? Y entonces, pues ahí empezó todo el proceso de que mis papás empezaron a investigar qué estaba teniendo, qué estaba pasando, y después de mucho tiempo se dan cuenta que lo que está pasando es que yo no nací con la enzima Adams 13, yo no tengo esta enzima. Si tú no tienes la enzima Adams 13, lo que haces es que por una parte te puedes desangrar y por otro lado haces coágulos, haces las dos cosas al mismo tiempo. Entonces es una condición muy, muy, muy rara, ¿no? Normalmente tienes alguna actividad de la enzima, pero yo tengo cero, cero. Entonces, cuando pues me diagnostican esto, pues es ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo vivir con esto? Y se dan cuenta que se me bajan las plaquetas. Una persona normalmente debe tener 350,000 plaquetas, más o menos, y mínimo 150. Y yo he llegado a tener 2,000 plaquetas, o sea, nada, ¿no? O sea, nada. Y entonces los medicamentos no me funcionaban y hasta que dice un doctor, bueno, vamos a transfundirle crío sobrenadante, ¿no? Entonces, y esto era cada mes, me tenían que transfundir una propiedad que tiene la sangre y me empiezan a transfundir, pero era muy complicado porque aparte de esto, pues soy alérgica al plasma y físicamente me sentía mal y tal, ¿no? Pero yo me acuerdo que desde siempre, toda la vida, he escuchado, visto seres que no están pues encarnados en esta tierra, ¿no? Y siempre hablan conmigo, me explican las cosas y desde siempre me han dicho precisamente que pues la sangre y el problema, o más bien la situación que yo tengo con la falta de enzima, es precisamente lo que hace que yo tenga esa capacidad de conectar con ellos. Y yo a Pili, cuando la conozco y sé lo del microscopio, o sea, intuí de alguna manera que algo iba, ¿no? Pero nunca pensé que iba a ser tan mágico como está pasando. Wow. Lo que es, perdón, muy sorprendente, ¿no? Es no solo en el mundo de verdad, no es la causalidad que las lleva, porque ese es un bien para muchos, no solo la parte científica,
porque cómo a la hora que se conocen, a la hora de este experimento, de este estudio y de esta investigación, ¿cómo surge que este diagnóstico que hace Pili científico, cómo hace que cómo entras ahí tú, Majo? Claro, mira, lo que pasa es que yo voy a casa de Pili y entonces Pili tenía una fotografía o un video de una muestra de sangre y en el momento en el que yo entro lo veo literalmente y entonces yo veo toda la configuración de esa sangre, ¿no? Y entonces yo le digo a Pili, esta persona tiene esto, esto y esto y empiezo a decirle lo que yo veo, toda la configuración del ser en la sangre. Entonces, pues nos damos cuenta que yo tengo la capacidad de no solamente canalizar a los seres, ángeles o como quieras llamarles, sino también conectar con la información de la sangre. Tú me pones una gota de sangre pues en la pantalla y yo puedo decirte toda la información de la persona, todo. Oye, Pili, ¿y te has de haber caído desmayada? Pues la verdad, te voy a ser sincera, no, porque como conozco a Majo ya desde hace varios años y somos buenas amigas, no me sorprendió. Yo sé lo que Majo puede hacer, o más bien la información que es capaz de canalizar, entonces, bueno, pues dije, esto es muy curioso porque precisamente la imagen que estaba en la pantalla era de una amiga mía que se había estado sintiendo muy mal y Majo me describió, o sea, ella no sabía de quién era esa muestra, pero me describió la situación y el contexto no biológico, sino por lo que estaba pasando ella en su proceso emocional y de vida, ¿no? En ese momento. Entonces, sí me llamó muchísimo la atención y le dije, oye, Majo, pues a ver, vamos a poner otra fotografía, a Claro. ver qué pasa, ¿no? Y bueno, fue así como nos dimos cuenta de que Majo puede ver en la sangre muchísimas cosas que no tienen aparentemente, lo digo porque sí tiene que ver con lo que es la forma biológica de las células. A mí me fascina cuando se hacen estas dos, ¿no? Como se unen dos maravillas. La ciencia que tiene muchas formas de comprobar y lo que parece que no tiene una forma de comprobarse. Entonces, cuando haces este match, me parece que el regalo más grande que le puedes hacer a un paciente no es que le digas que le hace falta o que deje comer azúcar, porque normalmente no, porque pues azúcar y harinas, ya está, va. No, no, que me haga una descripción emocional de que por esto está alterado, entonces es un match perfecto, porque el cambio, siento que como paciente me das muchas más herramientas para hacer un proceso de transformación. Sí, y además es muy interesante que lo puedes ver en una fotografía de tu propia sangre. O sea, no es algo imaginario ni subjetivo, no, es una fotografía de tu sangre en el momento que se está extrayendo. Entonces, sí es muy interesante. La verdad es que a mí sí me ha sorprendido muchísimo porque obviamente nos dimos a la tarea de sacar miles de fotografías de cientos de personas diferentes en los que Majo canalizó cada desequilibrio que se puede presentar en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, en el plasma. Y para mí sí fue sorprendente ver que coincidía. O sea, que cuando se ve en una fotografía ciertas características coinciden con esa parte que Majo lo puede explicar ahorita mucho mejor, que tiene que ver con cómo está esa persona emocionalmente, mentalmente, en el momento de su vida, ¿no? Entonces es, desde mi punto de vista, una comprobación, una forma de corroborar que sí es real, que por supuesto que hay algo más y que sí se puede ver en nuestras células, en nuestro cuerpo material. Cuando alguien alguna vez platicando me decía, es que te das cuenta que en una gota de sangre toda tu totalidad está ahí, suena bien impactante, porque esta es una pregunta para Majo, porque estaba hablando al principio del programa de todas estas transfusiones. Estas transfusiones traen una memoria de los que te donan sangre
en tu proceso, Majo? ¿Cómo? Porque no fue una, fueron muchas y mucho tiempo. ¿Cómo sientes que de alguna manera también eso influyó o ha influido en ti? Mira, para empezar, creo que es importante que les explique un poco qué es lo que yo hago, ¿no? O Claro. sea, yo escucho a los seres y los escucho como te escucho a ti, ángeles, seres, como tú le quieras llamar, y lo que yo hago es básicamente darle la configuración a la persona de, pues, de esta experiencia. Es decir, te hablo del biorritmo, polaridad positiva y negativa, te hablo de la configuración que tienes del plan del alma. Entonces, por ejemplo, una persona conmigo llega a una cita, se sienta, no me tiene que decir absolutamente nada, y entonces yo empiezo a decirle toda la información canalizada, claramente, y entonces cuando tú te sales de una terapia conmigo, lo que sucede es que entiendes el instructivo, ¿no? Te conoces, entiendes quién eres y no necesitas regresar conmigo. Con una es suficiente porque te doy el instructivo tal cual, ¿no? Entonces, yo tengo muchísimo tiempo haciendo esto, es una parte de mi vida, compartir el don de esta manera y me gusta, ¿no? Y cuando a mí me ponían la sangre o me ponían el plasma cuando yo era chica, siempre podía tener, o sea, más bien, tengo la capacidad de ver la información no solamente de las personas a través de lo que escucho, sino también a través de la sangre que me ponían, a través de Wow. muchas cosas. Es decir, por ejemplo, me ponían la sangre y hacíamos un juego, era muy chistoso, porque mi mamá, donde te la están poniendo, dice ahí, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, Juan Pedro, ¿no? Y entonces mi mamá veía y entonces me decía, a ver, cuéntame. Y yo le decía, no, es que yo lo que estoy viendo es que es un señor que tiene más o menos 43 años, tiene problemas con la esposa. O sea, yo jugaba mucho con eso. Y mi mamá No, qué estaba divertido tu de esta mamá. manera. Y qué Sí, susto. no, pero mamá me cree, mamá es, uy, una mamá. Entonces, yo sentía las cosas polaridad positiva y la polaridad negativa, pero no quedan mucho tiempo. O sea, esa memoria en mi sangre es rápida, o sea, no creas que se queda mucho tiempo. Entonces, pues básicamente a mí todas estas experiencias que yo he tenido me han ayudado a poder reforzar la capacidad que tengo de ver, de leer o de conectar con la polaridad, el biorritmo o el alma, sí, el alma de la persona o del ser. Estamos hablando, ¿no? Eres muy joven todavía, pero si no tengo una mamá como la tuya, también hubiese sido más difícil la experiencia de tener toda esta información y que alguien te diga, mijita, te voy a llevar después de tu transfusión al psiquiatra, porque verdaderamente tenemos dos problemas, ¿no? Tienes un problema de sangre y otro de la mente. Cuando tienes el don y te permiten que ese don verdaderamente florezca, entonces ni es raro, como bien dijiste, pues no, a mí ni me parece raro porque los oigo como te estoy oyendo a ti. O sea, hay muchos, verdaderamente te lo digo con toda honestidad, que lo único a ver, quiero escuchar que voy por buen camino y ni siquiera eso escuchas, ¿no? Porque Claro. estamos como boicoteados o como cerrados, porque negamos la posibilidad, porque el don, pues yo creo que es para todos, si te pasa a ti, ¿por qué no a mí? ¿No? A través, voy a decir, de una enfermedad, la misma enfermedad te abre el don, como Claro, dijiste. el tema es que yo estoy segura de que previo a que nosotros llegáramos a esta tierra, elegimos absolutamente todo. Entonces, pues yo creo que lo que yo hago, de compartir y ayudar a las personas, al final lo elegí tan bien y tan perfecto que hoy puedo decirle a mi mamá, a mi familia en general, o sea, puedo compartir el don, pero yo lo elegí. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un plan del alma diferente y cada uno de nosotros tenemos retos diferentes. El mío no ha sido para nada fácil, pero sí ha sido muy acompañado. Y en este proceso de tu sangre, ¿ha cambiado algo? ¿A qué te refieres? Y como, o haces coágulos o te sangras, ¿ya está Sí, controlado? mira, por ejemplo, o sea, cuando yo tenía
desde el año y 9 meses fue cuando empezó o sea, el principio tal cual, y más o menos como a los 7 años me estaban transfundiendo cada mes, y es cuando los seres, ángeles, me dicen, tú vienes a ayudar de esta forma y de esta manera, y yo ya era muy rara, ¿no? O sea, porque pues me salen moretones y tal, no iba a la escuela, y entonces yo dije, no, yo no quiero hacer eso, y entonces, pues ellos seguían ahí muy respetuosos, pasa el tiempo, y a los 14 años físicamente yo estaba mal, ¿no? Y entonces como que me acuerdo, y entonces les digo, bueno, ayúdenme, y me empiezan a decir lo mismo que yo hago con las personas, ¿no? Haz esto, 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 tienes que trabajar esto, y yo lo empecé a hacer, y entonces al mes siguiente ya no me pusieron sangre, y al siguiente no, y al siguiente no. Entonces, yo tengo 32 años, voy a cumplir 33, y ahora no me ponen sangre, no me transfunden, pero a lo largo de la vida he vivido muchas experiencias que incluso ellos me lo dijeron. Hace 8 años estuve en coma, 15 días, y fue para mí, o sea, para mí fue como ir a Disney, porque me dijeron toda la información, me hablaron de 20 cosas preciosas, ¿no? Muchísimo. Y hace poco, por ejemplo, tuve un infarto cerebral y me dañó la parte del lenguaje y no hablaba. Eso fue hace 8 meses. No hablaba absolutamente nada. Y hoy tú ves y hablo perfecto. Y en No, diciembre tuve otro al corazón, 2 coágulos en el corazón también, y estoy perfecta. Entonces, yo comprendo que tengo una polaridad negativa y una polaridad positiva, no es ni buena ni mala. La falta de enzima a veces hace situaciones como que me dan los infartos o los coágulos o me desangro, pero realmente ya está regularizado, y lo más importante con el protocolo, por ejemplo, a mí me desajusté por el COVID, pero con el protocolo del microscopio se ajustó y ya tengo, pues ya estoy bien. a ver, Pilar, tú como científica, digo, porque ya sé que es tu amiga y está padrísimo, pero a ver, tú como científica, cuando tienes a esta amiga que puede ser una gran paciente, como para leerla, ¿qué descubres de todo esto que tú haces? ¿Cómo lo conectas? Bueno, la verdad, si te soy sincera, es que la sangre de Majo es la más extraña que he visto. Cuando ella se siente mal, verdaderamente la forma de los glóbulos rojos es completamente fuera de lo normal. Eh, y cuando se siente bien, la sangre se ve bien, se ve normal. Entonces, aquí ha sido para mí muy interesante porque he podido ver y constatar que efectivamente cuando por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste de no comas azúcar, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que, utilizando ese ejemplo, personas que comen muchos carbohidratos tienen cierta, bueno, se llaman espículas o fibrinas en el plasma, y eso hace que las personas tengan ciertos rasgos de personalidad. Es muy interesante porque es algo que va en dos vías. Es como si tú dejas de comer lo que forma las fibrinas, también ese rasgo de tu personalidad puede cambiar. Entonces, para mí ha sido sumamente interesante porque me he dado cuenta de cómo es que hay un plan, como dice Majo, o sea, planeamos tal vez todo con mucho detalle antes de nacer, y cómo es que en la sangre se pueden ver tantas cosas y cómo cuando tú lo haces consciente puedes cambiar. O sea, no, tampoco es una condena Claro. inamovible, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido súper interesante porque si bien tengo pues una estructura muy académica, muy científica, pues lo mismo que hago yo con Macy, me ha puesto en contacto con personas que tienen situaciones de vida muy extrañas y que parecieran sobrenaturales muchas cosas que les pasan. Y bueno, aquí lo sorprendente para mí ha sido que de verdad esto que tiene que ver con el alma o con el espíritu o con lo que no podemos ver y tocar, se plasma de alguna forma en algo que se puede fotografiar y que después de armar grupos de control y repetirlo y repetirlo y repetirlo, tiene una constante, ¿no? Entonces, esto a mí me queda claro que la ciencia sí puede demostrar
lo que pareciera que es inmaterial o subjetivo, ¿no? Entonces ha sido muy interesante, ha sido un proceso de investigación muy, muy interesante. Que Este bueno, regalo de unirlas, que van a ser, están por sacar su libro, ahorita dijiste algo interesante y quiero profundizar. Para que esto sea realmente algo que esté muy sustentado, ¿cuántos casos han visto, comprobado y demostrado? pues cientos. Lo que pasa es que lo que hicimos fue sacar fotografías de personas que no conocíamos, muchísimas de ellas, ni Majo ni yo, o sea, personas que llegaban porque les decíamos, pues tráete a alguien, algún amigo, algún algo, ¿no? Sacamos, no sé, miles, miles de fotografías y después fuimos constatando que efectivamente coincidían. Y hay una anécdota muy, muy chistosa de un señor que le tomamos sangre, la sangre, y cuando Majo le decía, te pasó esto, te pasó lo otro, está pasando esto, esto, el otro, ¿no? Él decía, no, claro que no, claro que no. Claro. Y muy curiosamente, al otro día, conozco, bueno, una amiga mía, salgo a caminar con ella muy frecuentemente, y me empieza a platicar así, En la nada. a de específicamente este señor, ¿no? Wow. Y me decía, ¿cómo? Y todo lo que me estaba platicando coincidía perfecto con lo que Majo le había dicho un día antes en la tarde, ¿no? Entonces, obviamente, pues decía que no era cierto porque no quería que nos enteráramos, ¿no? Claro. Pero, Sí, pero hasta en este caso, que decía que no era verdad, pues al otro día, sin querer queriendo, como tú bien dices, por coincidencias que para mí no existen, pues me entero que todo lo que Majo le había dicho era tal cual como se lo había dicho ella. sí, porque era un poco lo que iba a decirte. ¿Cuántas personas viven en la negación de que esto no me está pasando a mí? Y en esta negación de no me está pasando a mí, tenemos un serio problema porque te evitan en algún momento estar en esta investigación que tiene un sistema de comprobación. Pero me queda clarísimo que, bueno, no deben ser muchos los casos porque quien ya se presta a hacerlo, pues es que quiere, porque además me parece que es un gran regalo, ¿no? Para estos miles que han llegado, que alguien venga, que además no tienes que pagarle, ¿no? Y que te describa, que te diga, y si me puede ver qué me pasó y cómo estoy a partir de lo que me pasó, es una herramienta de vida fundamental. Y si además me dices, mira, el asunto es, y sé muy poco de ciencia, pero el asunto es que, no sé, digo azúcar, harina, porque es lo que con frecuencia digo, pero todos estos rangos, con este cambio de alimentación, con este formato, pues hay una calidad. Y si sé qué cambia, pues ¡pum! ¿No? Ya, se logra. Es que es lo que me parece fantástico, de verdad. A las dos yo digo, qué bendición tenerlas tan cerca. Qué bendición, de verdad. Es que si tienes algo y te quejas todo el tiempo de lo que tienes, acciona. Y si llega la acción, por favor, sé obediente, porque lo que no nos gusta es ser obedientes. Te están pasando el tip perfecto y tú seguramente, Pili, con todo lo que sabes de microbiota, que les dices, cambia la alimentación, a este niñito deja de darle esto, esto y esto, y la mamá, por flojera, dice, ay, que coma me acuerdo perfecto de tu ejemplo, que se coma salmas, es lo único que le gusta, que coma mejor salmas que nada. Y ahí sigue con su tema perpetuo. Y tenemos adultos bien lastimados físicamente, pero también a nivel mental, ¿no? Con depresión y con estas cosas. Este encuentro de ustedes, el libro, ¿a dónde va? Este libro, ¿a quién va dirigido? ¿Quién te Majo, las... oye, Em, Tú, Pili. ok. Bueno, el libro va dirigido al público en general, Meg. O sea, la realidad es un libro en el que se incluye una biografía de Majo, una pequeña biografía de lo que ha sido su vida, de lo que ha sido que ella haya vivido con la deficiencia de la enzima, con este don que ha sido canalizar a los seres que la han guiado para poder compartir esta información con otras personas también. Entonces,
en el libro lo que se platica es un poco, pues, la historia de Majo, cómo fue que nos conocimos, cómo canalizó toda esta información. Y el libro también va a incluir una fotografía del desequilibrio de la sangre biológicamente, fisiológicamente, ¿eso qué significa? Por decir, deficiencia de hierro, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y también va a incluir un resumen, cada desequilibrio, de la parte que tiene que ver con el plan del alma que se está manifestando en ese momento en la fotografía de la sangre. Entonces, obviamente va a requerir en un futuro, que es lo que ya estamos planeando Majo y yo, hacer talleres en donde se tome la muestra de sangre y después les expliquemos qué es lo que está pasando. Siento entonces, por lo que dices, que estás más en la línea, en esta línea que va más enfocada a lo interno, al alma, que al proceso científico que le da el soporte suficiente para que suceda. El libro va ahí. O sea, yo si lo leo, voy a entender que es una canalización, voy a entender por qué puede darse cuenta a través de este don, pero también porque la ciencia dice y me demuestra que esto, para darle como un mejor fundamento. ¿Estoy correcto? Pues correcto. Es Y así. en esta lectura de este libro, que posiblemente va a ser muy polémico, porque a la ciencia no le gustan mucho las cosas que así, no le, sigue siendo, a ver, hay una parte de la ciencia que, ¿no? Que voltean los ojos para arriba, pero yo creo que vemos una gran dosis de humanidad que cree en la medicina de verdad, que es la totalidad y la integral, la que nos contiene a todos en este viaje que tiene un cuerpo físico para evolucionar, pero lo dirige el alma, no el cuerpo, ¿no? O sea, y si atiendo acá arriba y atiendo la mente y las emociones, el cuerpo, como bien dijo Majo, como dijiste, pues de pronto pues ya no tengo que hacer nada de eso, se componen de un infarto cerebral y si te hay un coágulo y ya no me tienen que hacer nada. Es que algo te das cuenta que sucede, que te dicen, por favor, atención señorita, es para acá, usted se está distrayendo, ¿sí o no, Majo? No entendí Sí, esa... que cuando te pasa algo a ti físicamente, estabas hablando de el coágulo, ¿no? O de el Ujú, coágulo que te pasó, pues te dan una información que si tú meditas, transformas y por eso no necesitas un hospital, ujú. como la mayoría de Claro, la gente. claro. En mi caso, el tema es que yo siempre he escuchado a los seres y siempre hago lo que me dicen, ¿no? Entonces, los médicos dicen, tienes que hacer tanto terapia y tomarte estos medicamentos y tal, y entonces los seres me dicen, haz esto y funciona lo que me dijeron ellos y los que dicen los médicos, a mí no me funciona. Claro. Entonces, yo creo que a muchas personas la parte de los médicos funciona y está bien, pero como tú lo dices, o sea, no somos nada más una parte corporal, o sea, somos un todo. Y cuando lo vemos de esta manera es mucho más claro, ¿no? Entonces, al final, también yo en particular siempre he dicho esto, la enfermedad creemos que la enfermedad únicamente el origen es una emoción reprimida y estoy segura de que no es así, porque yo lo he vivido, porque yo no tengo una emoción reprimida y de repente le encima se le bota la canica y pasa una situación, ¿no? Pero a mí en particular, yo lo agradezco, porque gracias a eso, en ese momento puedo sacarme la sangre, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y tener investigación precisamente para demostrar a las personas. Te pongo un ejemplo que el otro día estaba acordándome. Hace como, no sé, como unos años, yo tengo dos grandanés, dos perros. Y entonces andaba en mi moto, iba ahí en la moto y de repente, para que no se me lastimara uno de mis perros, como que se me cae la moto y para no apachurrarlo. Y entonces de repente pues empieza a dolerme el estómago, me llevan al hospital y resulta que me tienen que meter a terapia intensiva, que me tienen que operar porque tengo derramada el estómago, ¿no? Y entonces en la mañana, a las 6 de la mañana, me están poniendo sangre y ya va a llegar el doctor y me dicen los seres, no te dejas operar, vas a hacer esto y me empieza a decir y yo, o sea, le digo a mi mamá, no me voy a dejar operar. Y el doctor me hicieron firmar, me hicieron todo. Y al final yo salí del hospital con la parte totalmente equilibrada. Es decir, tengo
el estudio donde tenía el derrame y en la otra donde ya no lo tenía. O sea, y los médicos decían, es que eso no puede ser, es que eso no puede ser posible. Y yo estoy segura de que sí, o sea, de que hay muchas lecciones ante eso y sobre todo a mí me permite tener mucha más empatía y entendimiento para las demás personas. Entonces, pues es interesante. No, es que no estás hablando de cualquier cosita, o sea, no estás hablando de me salió sangre en la nariz, ¿no? Que dices, Claro. no, estás hablando de que tu vida corre riesgo. Y esta confianza y esta obediencia, porque yo digo que en este mundo, si no eres obediente, te manden los mensajes casi vía WhatsApp y no los quieres ver, no los vas a ver, ¿no? Ahora Claro. sí. Pero si eres obediente y dices, ok, y no dudas, porque ese es nuestro tema. Cuando, perdón, cuando alguien viene y te da una información así, hay esta parte interna del ego que te dice, ah, ¿será tú? Nah, ¿no? Porque no te quieres ver. Al final es que en muchos casos no quieres ver lo que te están diciendo o lo que te dicen que tienes que hacer. Claro, gracias a todo el proceso que yo he tenido, confío, o sea, totalmente en los seres, porque, o sea, pues estoy viva. O sea, si tú investigas qué es la púrpura trombótica trombocitopénica, qué es el diagnóstico que yo tengo, o sea, de hecho, mi caso lo mandaron al Congreso del Mundial de Médicos. O sea, mi caso es muy impresionante porque no es algo fácil, ¿no? Y Pili te lo puede corroborar. O sea, el tema de no tener ese enzima es algo muy complicado, sobre todo vivir. Y yo estoy bien. ¿Y por qué? Por los seres o por los ángeles. ¿Y por qué? Porque les hice caso. Y danos así como una idea, ¿qué te dicen que hagas? Depende, por ejemplo, en el tema del infarto, me dijeron, empieza a canalizar, porque como no hablaba, lo que necesitaba era volver a repetir las palabras. Entonces mi cerebro empezó a hacer otra vez las conexiones. Pero, por ejemplo, una persona normal, o sea, alguien que va conmigo, pues le pueden decir cuál es o sea, tú tienes un problema de sistémico, no sé, con la abuela, o tienes un problema con tu papá, o tienes un biorritmo, polaridad negativa, no sé, la insatisfacción. O sea, depende. Cada una de las personas son literalmente únicas. Entonces te hablan de exactamente la configuración, las cosas que puedes mejorar, pero las cosas que ya tienes y que puedes también como ir creciendo y tal. Entonces, yo decidí compartir el don porque yo estoy viva. O sea, realmente es por eso que yo estoy haciendo esto. A mí me encanta la parte artística y la parte de cerámica, pintura, y hago todo eso. Y una parte de mi vida pues la dedico al don, porque estoy viva, porque gracias a los seres estoy viva. Cuando el diagnóstico era se va a morir. Ya no te escucho. En esta cercanía, Pili, con Majo, ¿cuál es tu aprendizaje? El de Pili, no la doctora, de Pili, como humano. Bueno, pues la verdad es que Majo y yo somos amigas, ¿no? Yo la quiero mucho, tenemos una buena amistad y pues he estado cerca de ella muchas veces cuando ha tenido crisis que va al hospital y de verdad me preocupo muchísimo cada vez que me dice que se siente mal, ¿no? Y no me gusta nada cada vez que me dice me siento mal, pero siempre se recupera. O sea, para mí de verdad Majo es como un milagro porque la he visto muchas veces muy mal y siempre se recupera. Entonces, esto que esta información, esto que ella recibe, porque bueno, no solamente la ha ayudado a ella, yo conozco a muchísimas personas que han ido a una canalización con Majo que de verdad se sorprenden de las cosas que ella les dice y, y la gente que le hace caso, como tú bien dices, pues mucha gente mejora ahí. Y no es en el tema físico nada más o de la Claro. salud, en general. Para mí ha sido de verdad muy sorprendente porque pues en este mundo en el que estás entre la ciencia y lo demás, ¿no? Que parece tan extraño que tantas personas no pueden comprender,
pues para mí Majo es ahora sí que la prueba caminando de que la ciencia y, y lo espiritual sí tienen un punto de unión muy claro y, y pues bueno, obviamente con los años mi mente científica ha cambiado bastante, ¿no? O sea, Se ha no, hecho flexible, esa de hecho, es sí, la bastante primera, se ha hecho flexible. flexible, claro. Y, Claro. y pues todo esto que hemos hecho durante los últimos años con esta pues investigación que, bueno, ahorita vamos a presentar el libro de la sangre viva, después ya vamos a empezar a trabajar en el de la sangre seca, ¿no? Que ya da otro tipo de información. ¿Cómo es la sangre seca? Es con la misma toma de sangre, nada más que se ponen las gotas en un portaobjetos y se dejan secar con el efecto del aire. Entonces, la información que se ve es diferente. Yo biológicamente te puedo decir, bueno, tienes ahorita, vamos a decir, un desequilibrio en el sistema inmune que viene de un problema de mucho estrés, que probablemente viene de un problema de falta de minerales. O sea, yo puedo ver la historia en la parte biológica, Majo ve otras cosas en esas muestras, ¿no? Que es muy diferente a lo que se ve en la sangre viva. Ah, Entonces, wow. sí, pues eso también es muy interesante. Entonces, pues ha sido, la verdad, muy emocionante. Todo esto a mí me apasiona. De verdad que, pues, es un poquito como una serie de televisión o como una película, ¿no? Lo que vamos descubriendo y lo que vamos haciendo. Para mí ha sido muy divertido, muy emocionante, muy gratificante, sobre todo porque de verdad las personas cuando escuchan y nos hacen caso, porque, bueno, en el caso de Majo es información que ella canaliza, que a veces también les da recomendaciones como de salud, de ve a ver a tal especialista o ve a hacer esto y lo otro, ¿no? En mi caso, pues no tanto, yo me enfoco más a la parte fisiológica, metabólica, pero sí es muy satisfactorio cuando ves que los niños se recuperan, que empiezan a hablar o que una persona que tiene un mal diagnóstico se recupera porque Claro. no tenía lo que le habían dicho y la causa del problema se puede eliminar. Entonces, a mí me ha dado, pues obviamente muchas satisfacciones y sobre todo porque por lo menos yo me he enfocado más a la parte educativa. Es igual que dice Majo, Majo dice, vienen a verme una vez y ya no quiero, o sea, no necesitan de mí, ¿no? Claro. Y es lo mismo que yo he tratado de hacer, es enseñarles lo que tienen que aprender para que no dependan de mí ni de nadie. O sea, el bienestar de una persona no puede depender de otra. Claro, que Entonces, esa es la nueva medicina, ¿no? Es esta sí, parte de, como está en el todo, pues el todo, la única que tiene el todo soy yo, porque soy esta persona que me constituye. exacto. Siento que este empujón del tiempo en el que estamos viviendo, donde la verdad, la capacidad de ver todas las posibilidades y la apertura, yo creo que de muchísima gente que ya medio toca el tema de la conciencia, que digo, este programa particularmente va dirigido con esa propuesta de autoobservación, de abrirme a otras maneras, a otras terapias, a otras informaciones, que en este caso está nivelado. No es que ya te vuelvas el fanático. A ver, No, no, necesitas la inteligencia, necesitas saber diferenciar. Podemos tener a una Majo que es una bárbara en canalizaciones, pero también tenemos mucha gente que se aprovecha de ti. Entonces, este saber que viene el corazón, que te late o no te late, pero cuando viene con una comprobación de alguien que posiblemente era la más difícil de, voy a decir, de convencer, pues entonces le da un extra, sin minimizar a nadie, simplemente que en esta nueva frecuencia donde estamos accediendo, pues que queremos llegar a quinta D, ¿no? A esta quinta dimensión donde el ADN ya no es el mismo. Por lo tanto, la información ya no es la misma del alma, ya está en una evolución. A mí me parece así extraordinario que se pueda comprobar. De verdad que se pueda comprobar. Me parece magia pura. sí, y lo más interesante es que como es una fotografía, si tú haces los cambios
en la siguiente fotografía se tienen que ver. Es lo que te iba a decir. La comprobación es hazlo y regresa, nada más para que veamos cómo Exactamente. estás. Ujú. Wow. Y se ve la mejoría. O sea, yo tengo casos de, pues, de muchas personas en los que tengo las fotografías del día que empezaron y del día que terminaron, ¿no? Pues, Macy, porque pues yo, o sea, no, esto que hago de tomar las muestras y que luego Majo las canalizó, eso no lo hacemos al público. O sea, todavía eso no es algo que estemos haciendo. O sea, lo hicimos para como una investigación. Pero yo con mis pacientes que sí les he tomado muestras para yo también hacer mi propia investigación, Claro. pues sí es muy obvio que cambia completamente la composición cuando sigues las instrucciones, ¿no? A mí me parece también que estás haciendo, pues la verdad, una gran plataforma, dejando un gran legado, porque cuando tú ya pones en línea las clases, las pones al acceso, te permite a ti voltear la mirada a lo que a ti te sigue, Ujú. ¿no? Ahí está, me dice, sigue todo lo que ahí está sustentado, pero vas a ir sumándole y al ratito es parte de, y al ratito otra cosa más. Entonces, pues Sí. eso se llama evolucionar, me parece extraordinario, Pili, de verdad. Yo siempre voy a agradecer que tu vida y mi vida se cruzaron en este plano y en este tiempo, porque es tan estimulante, tan emocionante, tan esperanzador, que hay maneras, que hay forma, que no son complicadas, que no te tienes que atacar de medicina, viendo este ejemplo vivo de Majo, que no solamente lo ha vivido en ella, porque está padre que tú y yo, bueno, yo pueda decir eso cuando yo no tengo esa experiencia, pero cuando tu vida ha estado en riesgo desde muy chiquita y has ido evolucionando, pasando prueba tras prueba tras prueba, confirmando que así va, no, bueno, es un potencial extraordinario. De verdad, yo a las dos las felicito porque es un regalo a esta humanidad de esperanza, ¿sabes? De esperanza, para quien quiera, como todo. Siga usted por el camino de abrojos y pedregales, lléguele. O quiere usted este que es más suave, más amoroso, si es obediente. Porque esa es la propuesta. Los Sí. caminos siempre son Es, así. digo, es amoroso, pero tampoco es tan fácil, ¿eh? No, En no, pero eso, es más directo, ¿estás de acuerdo? eso sí. Ya te llega así el ramalazo, pues a ver para dónde te haces. Va directo a la cabeza. Majo, yo bendigo y agradezco tu don, compartiéndonos tu don extraordinario, porque quien tiene un don, todos tenemos un don, el que sea, que tenemos uno o varios, pero cuando eres consciente de él y lo compartes de esta manera, pues yo creo que iluminas a muchísima gente alrededor y eso se convierte también en una, pues yo lo digo así, como un regalo de la cuando sale de ti, regresa a ti multiplicado siempre en más bien, ¿no? Así que me parece extraordinario. Sí, la verdad es que yo soy muy feliz por el don y he visto cosas increíbles y igual con Pili se han unido muchas. Me encantaría compartirte una que tengo un paciente y entonces tenía problemas de depresión muy, muy grave y entonces es una de las personas que hace muestras con nosotros y básicamente sale, o sea, que el tema que tenía era un tema sistémico, bla, 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 y ahí es donde literalmente a pesar de tanto proceso en el que él había tomado medicamento y había hecho y tal, no había podido recuperarse y cuando trabajó la otra parte, ya, o sea, se equilibró la situación. Entonces, creo que pues es increíble tener la posibilidad de ver todas las opciones y cada quien va a elegir si lo quiero tomar o si no lo quiero tomar, pero ahí está. Claro, padrísimo. Pues a las dos, con el corazón así, lleno, pleno, gozoso, vuelvo a decir, con mucho entusiasmo de saber que pues hay mujeres como ustedes, echadas para adelante, dando todo lo que tienen para que todos estemos muy bien. Hijo, me siento muy afortunada de tenerlas en el programa. Y pues entonces tendremos que hacer otro programa cuando ese libro ya esté recién salido del horno para presentarlo y que nos vayan, porque de aquí
en un par de meses yo creo que ustedes ya van en el que sigue, entonces me van adelantando el que sigue, el de la sangre seca, y así nos vamos hasta el tercero. ¿Les parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos. Pili, como siempre, es un regalo tenerte en el programa. Majo, espero que seas también otra de las invitadas frecuentes a este programa. Mil gracias Claro. a las dos. Muchas Gracias. gracias a todos. Gracias. Pues así cerramos un programa más en este Camina con Me, con sorpresa. Yo creo que lo que no podemos dejar de hacer es de sorprendernos. La vida nos trae todos los días, si abres bien los ojos, posibilidades. Yo espero que algo de lo que hayas escuchado de estas dos mujeres, grandes mujeres, científica y espiritual, te conecte. Y si sabes de alguien que necesita ayuda, ya sabes a quién recurrir. De verdad, pásala muy bien, brilla siempre. Nos vemos la próxima semana.